Bueno, vamos a ir a otro bloque, que tenemos 2 o 3 temas a elucidar. Uno, quienes no pagan, porque la gente de abajo paga y los de arriba no pagan, lo mismo que los impuestos. Entonces están subsidiando a los que no pagan electricidad, en el fondo. Y si el subsidio es grande, también es para no tener una alza de tarifas. Todos los gobiernos del mundo subsidian. La subsidiación no es sino una manera de transferir recursos de un sector a otro. Pues todos los programas sociales están subsidiados. Hay un aspecto social de electricidad, por eso se subsidia el consumo, no el dispendio. Vamos a un segundo bloque. Me estabas diciendo, Arturo. Sí. Me estabas diciendo. Estaba comentando que en el ámbito de las violaciones que se han dado, en este caso, no solamente es el tema de que no se solicitó la autorización ante la Junta Federal de Conciliación de Arbitraje, cosa que es muy importante por seguridad jurídica de los propios trabajadores y de otros trabajadores que el día de mañana pueden estar involucrados. Todos podemos desaparecer. Porque violar la ley es un mal precedente para todos. Por eso debe tener mucho cuidado aquellos que vayan a pedir un acta de nacimiento, a lo mejor no se la dan. Qué bueno que violaron la ley, no importa, porque finalmente eso es lo de menos. Es la seguridad jurídica. Es lo que a todos nos hace iguales. Así es. Pero en segundo lugar está el tema de que las actividades que se realizaban se subsisten y en consecuencia se actualiza la figura del patrón sustituto. Eso está muy claro en la ley. La empresa pudo haber tenido transformaciones o no, esa es otra discusión. Pero esa materia, esa actividad, esa función se sigue realizando, en consecuencia los trabajadores deberían conservar su relación laboral y el nuevo patrón asumir las responsabilidades del anterior. Aquí lo absurdo... La materia del trabajo subsiste y la empresa, como todo, como una capital, como unidad, como maquinaria, como función, subsiste. Entonces no pueden terminarse las relaciones de trabajo. Y ahí es donde se ve claramente la irracionalidad de esta medida, porque por un lado van a gastar 20,000 millones de pesos, van a echar a la calle una cantidad gigantesca, 60, 70 mil, van a echar junto con el resto, pero los empleados de confianza son muchos más. Entonces toda esa cantidad, agregado a los que ya hoy no tienen empleo en este país, con unas consecuencias brutales, y ahora anuncian que van a contratar nuevo personal a nivel de la CFE. Entonces, esto es absolutamente irracional, no va a solucionar, no va a mejorar el servicio. Y esto habría que agregarle temas tan delicados como el de la inseguridad de los propios habitantes de la ciudad, porque están metiendo gente que no tiene la capacidad técnica, que no tiene la experiencia. Claro. Son redes muy complejas, Martino lo podrá decir, que todo es producto de una actitud repentina. Por eso, cada día que pasa, se empieza a enredar más la madeja. Ahorita ya no saben si van a crear una nueva empresa o si va a ser la CFE. Ya están urgidos de que haya una solución porque necesitan recontratar 10,000 de estos trabajadores. Para que veas que es pura demagogia, y le paso la palabra a Graciela. Ya hicimos un estudio en la Cámara. El gobierno anuncia la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria, la desaparición de la Secretaría de Turismo, la desaparición de la función pública. Como los trabajadores son sindicalizados al 90%, pues no los podría correr. Los edificios están ahí, las máquinas están ahí, las computadoras están ahí y las funciones están en la ley. Entonces van a ir los trabajadores con su computadora y su escritorio a otro lado y no van a ahorrar absolutamente nada. Es un gobierno demagógico, es lo que es. Engaña a la gente a través de la televisión. No van a ahorrar un centavo. Y si se ponen a correr a la gente van a quedar un problema monumental. ¿Tú lo sientes así? Bueno, yo considero que no se ha dado a la opinión pública la información adecuada porque además, como decimos, es una medida tomada en secreto, son estos procedimientos en un contexto democrático, verdaderamente lo que muestran, y lo decíamos, es el carácter irrelevante de la democracia y la dificultad de ventilar estos problemas para tomar las mejores soluciones. Evidentemente, y lo podemos escuchar ayer, no tienen claro cuál es el rumbo que van a seguir. El propio director de Comisión Federal de Electricidad comentaba el día de ayer que no tenía claro si realmente se iba a asumir por parte de CFE o lo iba a hacer otra empresa, y efectivamente CFE no tiene las condiciones en este momento para asumir esta responsabilidad, puesto que ni las propias puede resolver adecuadamente. Por ejemplo, en muchos lugares del país, como concretamente Acapulco, Guerrero, existen colonias residenciales, colonias habitacionales,
populares y colonias residenciales, como digo, sin luz eléctrica, por ejemplo, desde hace 2 meses. Simplemente porque CFE no tiene las condiciones para reparar las instalaciones, y bueno, existen pruebas de todo esto. Me mandaste unas fotos por supuesto, mandé unas fotos que sería bueno hacerlas público para que vean en qué condiciones están las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. En ese contexto me parece bastante grave que no se haya realmente hecho un diagnóstico a fondo de cuál era la mejor alternativa para una reestructuración de Luz y Fuerza que estaba en camino por la vía de un convenio, y ese diagnóstico que de alguna manera existe porque muchos investigadores y la propia empresa y la Secretaría de Energía lo tienen, claramente indicaría que la peor decisión que podían tomar es esta, en donde no se tiene claro cómo se van a resolver los problemas con los usuarios, cómo se van a resolver los problemas de alguna manera de la obsolescencia que en parte tiene esta red y que se podría haber resuelto por la vía de la fibra óptica, lo del triple play, que es una demanda que el sindicato ha planteado con mucha inteligencia, porque eso resolvería los problemas económicos, absorbería el personal excedente y realmente daría la vía a una salida, por supuesto, no solo negociada, sino con consenso, que en un contexto democrático es un ingrediente indispensable. Muchas gracias. Vamos a seguir rotando la pelota y le voy a hacer unas preguntas a Martín, pero quisiera ir. La empresa existe. Si cambian de dirigente, pues es un patrón sustituto. Las relaciones laborales tienen que seguir y todavía no saben qué van a hacer, y va a producirse electricidad más cara y van a pasar el negocio a otros. ¿Han pensado que, por ejemplo, el costo de la telefonía celular en México es la más alta del mundo? Pues ¿por qué no disuelven la empresa de Carlos Slim? Sí, porque a ti sí, ya él no. Aquí es como en la revolución, primero disparas y luego averiguas. A ver, dime, Martín. Aquí tenemos que dejar muy claro en términos de la propia ley que le da el derecho a los trabajadores y al sindicato. Tenemos un contrato colectivo de trabajo que está vigente, concluye el 16 de marzo del año próximo. Y prácticamente la materia de trabajo existe. El acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria es: nadie va a ir a cobrar esa liquidación, ningún trabajador. Ningún pensionado va a recibir esa cantidad que le están diciendo, porque dice, como la empresa está quebrada, dice, te vamos a aplicar tu pensión en términos de la propia ley, y además te vamos a aplicar el tema inflacionario cada año, siendo que nosotros somos protectores del contrato colectivo a los jubilados para que tengan una vejez digna. Y a partir de que se nos ha negado el pago del salario, se nos ha negado la entrada a los centros de trabajo para continuar con nuestra labor, estamos preparando esa demanda de patrón sustituto, y a partir de ese momento corren los salarios caídos de todos los trabajadores. La empresa la tomaron por la fuerza, como si fuera un bien del enemigo, como en una guerra. Tiene una mentalidad bastante distorsionada esta gente. Es que así están acostumbrados, sacaron al ejército a las calles, gobiernan, el diálogo es con el garrote, primero, y es lo que vienen haciendo en países donde se resisten a que las empresas públicas pasen a ser de empresas privadas. Si no los convencen en el Congreso, o buscan a los dirigentes y los cooptan, o si no, a golpes, como ahorita hay una persecución permanente de la Secretaría de Gobernación y la PFP en contra de los dirigentes. Ayer, varias ocasiones, 5, 6, 7 carros, y traemos las placas, y estamos preparando la denuncia penal contra estas gentes. Dice el Secretario de Gobernación que en el marco del respeto, ese es el respeto, y nosotros vamos a dar un paso atrás por defender esta empresa pública Luz y Fuerza, el contrato colectivo y el derecho de los trabajadores en términos de la propia Constitución. Ellos violentan la Constitución, no nada más la Ley Federal del Trabajo, la Constitución. El artículo 73, fracción 10ª de la Constitución dice que los que son, en el marco de la autonomía de los 3 poderes del propio gobierno federal, los que están encargados de legislar en materia de electricidad o energía eléctrica y nuclear o hidrocarburos, es el Congreso. Esta empresa se crea a partir de una modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1989, el artículo 4 transitorio. Se manda la iniciativa de ley al Congreso, el Congreso legisla, modifica el artículo 4 transitorio, aprueba la iniciativa y le dicen al presidente, que estaba Carlos Salinas de Gortari, dicen, ya está resuelto, ejecuta, decreta la creación de un nuevo organismo público descentralizado. ¿Qué debió haber hecho el presidente? Pues mandar una iniciativa de ley al Congreso, explicando con mandato, pues prácticamente de decreto para extinguir a la empresa. No, que resulta que en 10 días administrativos ya extinguieron a una empresa, violando la Constitución, violando la Ley Federal del Trabajo. En todos los artículos del 434, 435, dejan en indefinición
el tema del sindicato de los trabajadores, y eso en ninguna parte en la ley existe. Hay un procedimiento jurídico que no cumplieron, y además una violación flagrante al contrato colectivo. Y de todo esto, pues de fondo, ¿quiénes están?